Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal ese clima por allá? Aquí está haciendo mucho calor en Cúcuta. Bueno, Aquí llueve. bueno. Aquí. Bueno. Sandra. Bueno. Hoy vamos a hablar de el protocolo que tiene que ver en pediatría ante la sospecha de infección por COVID-19, ¿correcto? Pues ustedes ya me conocen. Soy el doctor Carlos Andrés Vera, soy médico pediatra en nuestro Hospital San Juan de Dios. La idea de esta charla es dos cosas importantes. Identificar el posible caso de un niño menor de edad con sospecha de COVID-19 y lo segundo, qué hacer en nuestros servicios, sea urgencias, quirófano o piso, ante esa sospecha, para que no nos expongamos nosotros como población vulnerable. Si nos hemos dado cuenta a nivel nacional, a nivel mundial, los niños pareciera ser que si no tienen una comorbilidad, o sea, no tienen alguna alteración neurológica, no tienen una alteración que tenga que ver con la parte de la deglución o asma o algún tipo de alteración de la inmunidad, les va muy bien en relación al COVID-19. ¿Qué es muy bien? Pareciera ser que ellos solamente son sintomáticos leves o asintomáticos, pero debemos pensar que cada niño tiene unos padres de familia y unos abuelitos o bisabuelos. Y nuestra población de la provincia tiene algo muy importante y es que los niños usualmente son ayudados a criar por los abuelos. Y lo que no queremos pensar es que irremediablemente uno de nuestros niños vaya a contagiar a sus abuelitos. De los 7 pacientes pediátricos a los cuales se les ha hecho seguimiento, los 7 han estado en casa. Y eso es algo muy importante. Saber que ninguno ha requerido llegar a nuestro Hospital San Juan de Dios a hospitalizarse. ¿Qué quiere decir? Que han seguido las indicaciones los padres de familia en relación al tratamiento. Ahora, lo que vamos a ver en los protocolos ahorita que compartamos la pantalla es unos cuadritos que son las variables que vamos a tener en cuenta con nuestros niños. Las variables, ¿cuáles son? Y la más importante a tener en cuenta. Si algún niño llega a estar requiriente de oxígeno, automáticamente anula cualquier otra opción de poder ir a casa. Si un niño requiere oxígeno, anula automáticamente la posibilidad, así esté comiendo, así no tenga fiebre, ya no tenga tanto dolor de garganta. Si requiere oxígeno, automáticamente queda en casa, queda hospitalizado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es compartir la pantalla
de este que es el protocolo se divide en 4 por edades. Entonces vemos acá, si nos hemos dado cuenta en urgencias, están los de adultos, estamos buscando ya imprimir nuestros protocolos pediátricos. Este cuadrito que está a margen izquierda es el más importante, el que se llama valoración rápida de pretriaje, que es a la derecha de ustedes. Siempre hay que preguntar si tenemos fiebre, sí o no. Debemos preguntar si tenemos tos seca o no, si tiene fatiga o si hay dificultad para respirar. Pero lo más importante en esto es saber si hay un nexo epidemiológico. Sabemos que una niña la semana anterior venía por fiebre, se estaba sospechando una infección urinaria y, oh sorpresa, cuando estábamos en el servicio de urgencias, nos informaron que la mamá y la amiga de la mamá, que es contacto estrecho, habían salido positivos. Y, oh sorpresa, entre esa niña estar de urgencias al área de aislamiento se tomó cerca de 45 minutos. Era una niña que estaba estable, pero debemos pensar es en todos nosotros, médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, vigilancia, porque esa niña, si en algún momento tosiera o botara algún tipo de tomara líquido o algo, podría estar expeliendo aerosoles que pudieron haber estado en contacto con nosotros. Entonces, cuando vemos este cuadro, hay que tener en cuenta de que los niños, por ejemplo, en el caso de 1 a 5 años, tienen unas variables diferentes a los niños de 5 a 12 años y de 12 años a 17 años. Entonces nos vamos a detener en que la frecuencia respiratoria es diferente en cada edad, en que la saturación idealmente siempre debe estar mayor a 96%. Si está menor a 96%, podríamos hablar de 1 punto, 2 puntos o 3 puntos. En el caso de la frecuencia respiratoria, tanto si hay bradipnea, que sería respiraciones muy prolongadas o muy espaciadas, o como si hay taquipnea, también hay un puntaje. Lo ideal para un niño es que si está en 0, si tomamos en 0 como un valor de referencia, puede ser que es asintomático y que no tiene nada. Pero lo que siempre nos va a llegar es con fiebre. Y fiebre o hipotermia siempre nos va a dar 1 punto. La mayoría de nuestros niños siempre llegan por fiebre. Podríamos decir que es el punto cardinal. Entonces, cuando hablamos de fiebre, ya automáticamente nos está dando 1 punto. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Si hemos visto nuestros algoritmos en urgencias, en piso y demás de adultos, vemos cómo nuestro hospital tomó bajo esquemas del NIUS, que es una escala donde valora los criterios de cada persona, en el caso pediátrico, teniendo en cuenta los valores que nos da, si tenemos 0 o 1, es el caso de un cuadro que puede ser catalogado como leve si no hay comorbilidad. Y en este caso, si tenemos un cuadro respiratorio de 1 punto o con alguna comorbilidad, irremediablemente en ese momento es cuando el paciente debe estar en área de aislamiento para definir qué se debe hacer. ¿Y qué se debe hacer? La experiencia que hemos tenido de los niños que hemos pasado aislamiento, o como el joven de 17 años que también fue diagnosticado con COVID-19 positivo, en la mayoría de veces nuestros pacientes pediátricos vienen con síntomas muy afines o a laringitis, o a amigdalitis, o a otitis, o a rinitis, o algún cuadro respiratorio típico de la infancia. Y cuando hablamos típico de la infancia, la gran mayoría de veces pensamos en que son condiciones virales. Entonces es en ese momento en el que el médico, luego de volver a la tabla superior, donde él catalogó el puntaje, pues irremediablemente si es un niño que está con más de 2 puntos, por ejemplo tiene fiebre, 1 punto, tiene taquicardia mayor a 120, 2 puntos, me está necesitando oxígeno, ya es un niño que me está diciendo que no podría irse para la casa.
Nuestro hospital tiene la capacidad, desde siempre, de manejar cuadros respiratorios, neumonías, bronquiolitis, en aquellos niños donde la suplencia de oxígeno, o sea que está desaturado, colocándole cánula nasal, mejora. En llegado caso de que tuviéramos un niño que pasara a malas condiciones o a un NIUS que nos dé un puntaje de moderado, o sea, mayor de 5 puntos, irremediablemente estaríamos pensando en que requerimos una unidad de intermedios, que no es que no la poseamos, pero esperando que entre las 19 camas de entre intermedios y UCI, posiblemente llega equipos de reinhalación para el paciente, donde puede llegar medicamentos y la monitorización que un paciente pediátrico puede llevar. Es ahí cuando podemos definir que nuestros pacientes que estén en leve a moderado o moderado puedan cambiar este criterio que tenemos ahorita, que es que todo paciente pediátrico debe ser manejado, si es moderado o severo, en UCI. Y pues sabemos que nuestro hospital no cuenta con UCI pediátrica, por lo cual tendríamos que remitir. Entonces, cuando, independientemente si es la enfermera la que está tomando los signos, si es en pretriaje o si es el médico en la consulta, estos parámetros son dinámicos. Miren, por ejemplo, la frecuencia respiratoria en un niño de 1 a 5 años. Dice que es normal de 18 a 30. Si pasamos a un niño de 12 años a 17 años, vemos que la respiración está entre 16 a 22. O sea que no nos podemos estandarizar neutros como los adultos. Y es por eso que yo creo que esta semana, cuando ya podamos imprimir los protocolos, lo que se va a hacer énfasis es en estos cuadros, para que todos tengamos en cuenta de que las edades son diferentes. En un niño de 5 a 12 años, la frecuencia puede ir hasta 25. Entonces vemos cómo es dinámico. Y por ejemplo, vemos que la saturación sí es universal, tanto en niños como adultos. Y si tenemos una saturación menor o igual a 91% en este momento, sea un joven de 17 años o sea un niño de 1 mes o un niño menor de 5 años, irremediablemente es un niño que debe quedar en observación. Entonces, cuando hablamos de que tenemos ese NIUS de 0 o de 1 punto, porque es un niño que tiene fiebre o tuvo un nexo epidemiológico o demás, se debe realizar el hisopado nasofaringio. Claro está, si vemos que está muy sintomático, si está en moderado o severo, deberíamos también hacer la prueba rápida para COVID-19. Y es ahí cuando, si un paciente nos da más de 2 puntos, debemos incluir toda esta batería de exámenes, un hemograma completo, ionograma, gases arteriales, lactato, CK, perfil hepático, pero eso nos lo dice ¿quién? La condición clínica del paciente. Irremediablemente los que siempre van a estar, las rayos X, IgG, IgM, o en caso tal, hemocultivos si sospechamos que hay una sobreinfección. Pero como la gran mayoría de nuestros pacientes han sido de manejo en casa, vamos a mirar de que un medicamento que no era común en pediatría, como lo es la dehidrocodeína, ahora se está tomando como auge para ayudar a nuestros pacientes que están de seguimiento en casa. ¿Por qué? Porque si tenemos un niño que es asintomático, pero tiene el virus, lo que más nos preocupa en pediatría es el hecho de que este niño pueda contagiar a sus padres, que pueden tener alguna comorbilidad, o a sus abuelitos. El tratamiento sintomático puede manejarse bajo el siguiente esquema. Si no vamos a manejar antibiótico, acetaminofén, o una dosis de 15 miligramos dosis cada 6 horas, se le dejamos la dosis más alta para ese niño. La clorfiramina, que siempre ha sido el antihistamínico de mayor predilección para nosotros cada 8 horas, y la dehidrocodeína como un antitusivo. En caso tal de que no haya en farmacia dehidrocodeína, podemos usar ketotifeno, pero solamente lo dejaríamos y no dejaríamos la clorfiramina. Entonces,
si vamos a iniciar antibiótico, sabemos que la gran mayoría de nuestros niños cuando están sobreinfectados, pensamos en estreptococo, les mandamos amoxicilina. Si vemos alguna placa en garganta, si vemos algún tipo de otitis, pero en estos casos también podemos considerar claritromicina y acitromicina. Hasta aquí hemos llegado con nuestros pacientes pediátricos. No hemos tenido que utilizar ni oseltamivir ni hidrocloroquina, pero sí hemos indicado a 5 pacientes de los que hemos tenido acitromicina. Y hemos tenido buenos resultados porque los pacientes no han reconsultado y ante todo han estado en mejoría de sus síntomas. Es importante entender 3 cosas. Cuando el paciente llega a nuestro servicio de pretriaje, y volvemos nuevamente a lo que yo considero lo más importante de la charla, ahorita muchas veces debemos preguntar, no solamente estas preguntas, sino también, si es un niño pequeño o un lactante, si a alguien en la casa le están sospechando COVID-19, porque irremediablemente eso es lo que nos va a determinar la sospecha diagnóstica. Muchas veces, cuando un niño tiene fiebre, hemos dado manejos como esperar un coproscópico, esperar un uroanálisis, esperar un cuadro hemático y esperar lo que llamamos una PCR. En los 3 pacientes que yo he visto en nuestro hospital que han salido positivos, nos hemos dado cuenta de la leucopenia, de la linfocitosis y además de una PCR alta. Entonces, es ahí cuando debemos pensar como médico de urgencias o como de aislamiento la decisión de tomar un hisopado. Bien sabemos que otras patologías, la infección urinaria, las enfermedades diarreicas agudas, son muy típicas con el cuadro ardor para orinar, enfermedad diarreica y tendríamos esa posibilidad diagnóstica. Pero un niño que nos dice la mamá que tiene fiebre o que tiene moquitos, ya automáticamente debemos realizar esta escala. La escala es la que nos permite, y lo digo con la capacidad de saber que tomamos decisiones. El día que valoramos la niña, era una niña que tenía 3 años. Y como tenía 3 años, tomamos esta escala de referencia, esta que está acá, y en ese momento con el médico de urgencias que estaba de urgencias, analizamos mientras yo llegaba al hospital y nos daba una frecuencia respiratoria adecuada, una saturación adecuada, no requería suplencia de oxígeno, tenía una buena presión sistólica, una frecuencia cardíaca adecuada, pero tenía fiebre. En ese momento pudiéramos pensar que no estábamos ante una paciente COVID-19, pero si nos vamos a la interpretación del pretriaje, durante los 10 días anteriores ella tenía un nexo epidemiológico fuerte y era ahí cuando se tomó la decisión de tomar el hisopado nasofaríngeo. Entonces, cuando veamos que tenemos un paciente pediátrico ante la duda, es mejor utilizar la escala y dejar en la historia cada criterio. La frecuencia, la saturación, la presión, hay que tomar tensión arterial. Yo espero que entre lo que se pidió para nuestros 19 camas que van a ser entre UCI intermedios, tengamos nuestro tensiómetro pediátrico digital, porque eso va a ser muy objetivo y nos va a permitir tomar decisiones en relación a hipotensiones o hiporvolemias que pueden presentarse en alguno de estos pacientes. Actualmente en Colombia, y lo digo porque nuestra población tiene una población de pacientes autistas, pacientes neurológicos, que son niños que toman medicamentos anticonvulsivantes y demás, esa población hay que estar muy alerta. Hasta el momento ninguno de ellos ha llegado a nuestro hospital, pero sabemos que la gente ahora está saliendo más en horas que no son debidas, como lo son cuando hay toque de queda, y eso hace que si un paciente de estos posiblemente llegara a nuestro hospital, requiriera el ingreso a hospitalización. Y es ahí cuando hablamos en el ingreso a hospitalización, donde irremediablemente
pasamos de un manejo en casa a un manejo hospitalario y necesitaríamos utilizar una máscara de reinhalación, que pues todavía no la tenemos, pero esperamos tenerla en las próximas semanas. Debemos vigilar constantemente la saturación y es un paciente que, me imagino, si no está tan grave como para requerir intubación, va a manejarse en nuestro hospital y posiblemente tengamos que, llegado el caso, alguna de las camas de observación o de esto que tenga que ver con críticos sea manejado por algún paciente pediátrico. Y es ahí cuando en algún momento dado, si requiriera traslado a UCI, bien sabemos que Cúcuta ha estado colapsada, les informo, el servicio de pediatría del Hospital Erasmo Meos, que usualmente manejaba un promedio, si estuviera muy tranquilo, de 14 personas entre pediatra, 2 médicos generales, 2 enfermeras jefes y 7 auxiliares, la señora del aseo y demás. En este momento está un pediatra, un médico y un auxiliar de enfermería. Las otras 9 personas se trasladaron al área COVID porque pues no han llegado tantos pacientes como ellos esperaban de otras patologías, pero sí han llegado, está tan desbordado en adultos que la parte pediátrica se dejó a un lado, técnicamente, el servicio de urgencias. Entonces, al contrario de nosotros, posiblemente si un paciente que se llegara a requerir un criterio de observación, de manejo de saturación continua, de líquidos endovenosos, posiblemente tengamos que hospitalizarlo en nuestro hospital porque ya tenemos 2 experiencias de 2 casos que, aunque no fueron ciertos, que requirieran UCI como tal por patología COVID, sí por una neumonía complicada. Solicitar UCI en este momento para un paciente respiratorio, así sea pediátrico, es complicado. Es complicado porque es mejor pensar que lo vamos a tener que estabilizar. ¿Y cómo lo vamos a estabilizar? Pues vamos a tener que manejar esteroides, líquidos endovenosos, antibióticos de amplio espectro, definir en su momento si requerimos un antiviral y irremediablemente solicitar el TAC de tórax. Vamos a tener que pedir todos los exámenes, gases arteriales, los perfiles hepáticos, mirar la evolución del paciente hora tras hora, porque independientemente si haya que intubarlo, es ahí cuando tenemos la duda. Si tenemos que intubarlo, y lo digo porque usualmente eso pasa en nuestro hospital, se tendría que ir remitido o a Bucaramanga o a Cúcuta. Pero en este momento, por información que nos da el CRUB, por la última vez que lo supimos, por un paciente posible que habría que trasladar, nos informaron que no se pueden mover pacientes hasta que no tengamos autorización. Entonces, posiblemente, y esperando que no, pero hay que estar preparados, nos toque intubar. Y es un paciente que irremediablemente tendremos que solicitar cama de UCI y hacerle seguimiento mientras logramos trasladarlo a otro nivel de atención, tercer o cuarto nivel. Algo muy importante que quiero dejarles en claro es lo siguiente. Nuestros pacientes pediátricos, independientemente de que no requieran en este momento hospitalizarse, sí debemos estar atentos a esos pacientes cuando requieran un manejo más de seguimiento. ¿Por qué? Si el paciente le estamos haciendo la llamada cada 24 horas, y lo digo porque yo le hice ya seguimiento a 3 pacientes continuamente, vamos a escuchar temas como lo siguiente: le está saliendo un brote. Recordemos que ya en la literatura se ha hablado de que el brote tiene que ver con mejoría en relación al virus. Lo que no es normal es un niño que convulsione, un niño que tenga en algún momento pérdida del apetito o empiece a vomitar. No solamente nos podemos tratar la parte respiratoria, también tenemos que mirar la compensación. Gracias a Dios, y lo digo porque tenemos un excelente equipo de trabajo en el momento en que me han llamado para valorar a estos pacientes, tenemos todo nuestro equipo
y es un paciente que tú lo estás mandando a la casa donde posiblemente no quisiéramos pensar que otra persona fuera a contagiarse. Ahora, ya hemos tenido 2 cesáreas con sospecha, no con paciente confirmado. Estoy hablando con sospecha de paciente con COVID. ¿Por qué? Porque hubo una paciente que el esposo le hicieron seguimiento, salió positivo, pero ella ya tenía más de 14 días asintomática. Igual el anestesiólogo, el ginecólogo, el pediatra y todo el equipo, y seguimos el protocolo de quirófano y nos fue muy bien en relación a recibir al paciente. ¿Qué es recibir al paciente? Adaptarlo. Entonces, como lo adaptamos, lo trasladamos. Fue un niño que tuvo un ADGAR de 9, se adaptó muy bien. Y ojo con esto, algo muy importante. Es la condición de la mamá la que nos va a definir si podemos dar lactancia materna. Pero es algo que debemos tener en cuenta por lo siguiente. Si la madre con COVID-19 confirmado o bajo sospecha clínica está estable, ¿y quién nos define eso? Anestesiología nos la entrega en recuperación, nos dice es una paciente que se recuperó bien, que no está tosiendo mucho, que no tiene fiebre o demás, podemos permitirle, si tenemos una máscara N95, si tenemos un adecuado lavado de manos y una habitación totalmente única para ella, sin tener que ir al segundo piso, podríamos permitir que ese niño tuviera lactancia materna. Si es una paciente que está con signos vitales estables, pero está tosiendo mucho, o sea, que permite sentarse adecuadamente en posición de 90 grados, pero está tosiendo mucho, deberíamos mirar la manera de extraer la leche materna para dársela al bebé, porque bien sabemos que la leche materna es el mejor alimento para nuestros niños. Pero irremediablemente puede pasar que si es una paciente que está inestable o que nos llegó con sospecha pero no sabemos y todavía no han salido los exámenes, se debe suspender lactancia materna y como nuestro hospital no tiene banco de leche, es ahí cuando debemos utilizar las fórmulas maternizadas. Lo ideal es que los papás lo consigan. Si no, pues tenemos que hablar con nuestro servicio de nutrición porque irremediablemente si no se puede conseguir, pues debemos garantizarle por líquidos endovenosos los requerimientos de este niño para que no se deshidrate y no nos vaya a hacer hipoglicemia. Pero también podemos tener ese paciente menor de 1 mes que llegó a urgencias porque presenta algún tipo de síntoma respiratorio. Y como no podemos definir si los papás son sintomáticos o no, este tipo de pacientes van a requerir de el hisopado nasofaringio, todo paciente menor de 1 mes que llegara a nuestra institución en malas condiciones, que fue que se broncoaspiró, que fue que era que se puso cianótico y demás, lo más importante es que nosotros como médicos y enfermeras utilicemos nuestro equipo. Y algo muy importante que voy a subrayar, las incubadoras cerradas. ¿Quién decide cuándo se reanima a un paciente menor de 1 mes en nuestras incubadoras cerradas? El médico que tenga acceso al paciente en primer momento. Si usted está sospechando que tiene algo respiratorio, no dude en mandar traer la incubadora de 3er piso o de quirófano para que usted, si está en urgencia y le llegó un paciente o está en aislamiento, lo haga en esa incubadora, menor de 1 mes. Si es mayor de 1 mes, un niño de 5 años, 12 años, necesitamos que las cámaras que donaron tengan la capacidad de tener laterales y de tener además manipulación por 3 personas. Bien sabemos que cuando tuvimos un caso de un paciente pediátrico, la cámara cuando se fue a utilizar no tenía laterales. Era una paciente que no era COVID, pero los protocolos dicen que debemos cuidarnos primero nosotros. Entonces, hay un líder que irremediablemente debe de tomar la decisión de cuándo reanimar un paciente. Y
ese paciente debe tener su cámara de aislamiento que permita manipular quién va a intubar, quién va a dar masaje y quién va a canalizar. Hasta el momento no hemos tenido que utilizarla, pero esas cámaras hay que revisarlas para que sean funcionantes en relación a pediatría. Si nuestro paciente pediátrico que nació bajo el protocolo de que todos estábamos adecuadamente, la mamá se recuperó, el bebé está con buen Apgar, entonces le vamos a enseñar a la mamita los cuidados que debe tener en casa. Y algo muy interesante y es que nos preocupamos porque en nuestro hospital tenga el N95, de que tenga un adecuado lavado de manos, pero esa mamita debe ser enfática en que las personas que estén con ella, mientras a ella se le diagnostica o llega el resultado del hisopado o el del bebé, debe seguir alimentándolo, tanto con su tapabocas N95 como las personas que están con ella. Y ninguna persona debería manipular un recién nacido hasta el mes si no se ha bañado o cambiado de ropa. Y algo muy importante, a los menores de 2 años no se les coloca tapabocas. Si miramos desde el punto de vista lo que se debe hacer en un área de aislamiento con un sospechoso que sea menor de edad, yo diría que no deberíamos pasarlo al área de observación donde hay tantos adultos. No por el niño, no por el niño. Por ejemplo, el día que yo revisé a la niña en aislamiento, se atendió sentadita afuera porque habían 3 adultos en área de aislamiento con comorbilidad, con sospecha de infección respiratoria y demás, y puede que alguno de ellos 3 haya salido con COVID positivo. Bueno, eso no suma ni resta si era COVID positivo. Pero si alguno de los abuelitos que estaba en esa área de observación, que lo estaban canalizando y demás, no era COVID positivo, y colocamos a la niña en esa área para solamente tomar la muestra, estaríamos creando el riesgo de que ella produjera aerosoles y por lo tanto, si produce aerosoles, hacer que un abuelito que tenga comorbilidad pudiera estar corriendo el riesgo de sufrir de COVID-19. En Cúcuta solamente se han tenido que hospitalizar 5 niños de una población pediátrica de 350 positivos, o sea, ni siquiera el 1%, solamente 1.5%. Si hablamos de Pamplona, tenemos 14 casos y no se ha hospitalizado ninguno. Esperemos que sigamos así, pero debemos pensar cuántos de esos niños hemos tenido familiares de ellos en nuestro hospital. Algo que quiero que ustedes me ayuden, por favor, en sus comunidades, y ya en relación a que la charla era un poquito cortica, pero sí necesito su ayuda, es de decirle a los papitos de la importancia de guardar la cuarentena. Hemos tenido 3 casos, un trauma craneoencefálico que estuvo en UCI en Cúcuta, un multitrauma con 14 fracturas, además de contusión pulmonar, que estuvo en UCI en Cúcuta, y una niña que fue atropellada un sábado a las 9 de la noche, que estuvo estable. Pero los niños no deben estar en la calle cuando estamos en pandemia. Si hay unas horas de no permitirles estar en calle. Si su hijo, porque sé que muchas son mamás, van a ir al parque, lleve alcohol. Si lo va a sentar en el columpio, échele al columpio alcohol. O si lo van a llevar a las tanques, échele alcohol donde él está, en la pared. Trate de que no entre al que es un laberinto, porque ahí todo el mundo coloca las manos. Si algún niño sufre de desnutrición, obesidad o tiroides, no debería estar en contacto con personas en la calle. Y recordemos que nuestro hospital atiende muchas personas por urgencias. No estoy hablando de aislamiento, por urgencias. Si captamos un paciente, y nuevamente esto lo digo, si captamos un paciente que sospechemos o que no le encontramos un foco, es preferible mandarlo a las sillitas de aislamiento y que allá se valore más íntegramente y no que nos ponga a correr en saber si fue COVID positivo o no. Para terminar, les voy a mostrar nuevamente las tablitas.
¿Cuáles tablitas? Las que vamos a permitir entender que todos los niños son diferentes en relación a su edad. Pero lo más importante, y es lo que quiero dejar claro en este día, es que si un niño requiere oxígeno, suplencia de oxígeno, es un niño que se va a quedar en nuestro hospital. Y lo que quiero ya para terminar es algo muy importante. Nuestro hospital está asumiendo ya una carga de tercer nivel como son las UCIs. Y posiblemente a futuro nuestros niños también requieran de esas camas. Es por eso de que necesitamos identificar qué tipo de pacientes vamos a atender, porque lo que no queremos es niños que se compliquen por el COVID-19. Es lo más importante. Entonces, cuando tengamos ya los plegables que van a estar en los 3 servicios, debes buscar la edad del niño, como está acá, 1 a 5 años, para poder siempre en la historia clínica quede registrado estos criterios. Estos criterios son los que nos van a permitir a nosotros saber a qué nos estamos enfrentando. Y lo último es que debemos pensar que así tenga solamente fiebre, buscar el nexo epidemiológico, porque ya tenemos más de 100 casos en Pamplona. Ya no solamente es un niño que tiene fiebre, váyase para la casa, vengan 2 días, no. Todo niño que tenga fiebre, que el vecino, que el de la esquina, será que la mamá, el que trabaja con la mamá, alguien le están haciendo la prueba o está en espera de resultado, no lo pensemos 2 veces. Hagámosle la prueba a ese niño para que no haya riesgos con otras personas. Quisiera saber si hay alguna pregunta o si hay algún tipo de duda en relación a lo que hemos creado como protocolos de atención en pediatría. Ok. Entonces, si todo está completo y está acorde, tratemos de 2 cosas. Primero, paciente que llegue a urgencias con síntomas de fiebre menor de edad sin otro foco, llamemos al médico o al pediatra de turno para que nos definan si pasa aislamiento y así esté sano, poder hacerle su aspirado, sea nasofaríngeo o sea su hisopado, cualquiera de los dos. Recuerde que en los niños podemos tener tanto hisopado como aspirado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda? Doctor, si el niño viene con tos de hace más de 15 días, ¿aplica? Recordemos que nuestra población también tiene tuberculosis, entonces más que pensar en COVID, que igual se le harían hisopados si llega con tos, hay que pensar en TBC porque también nuestros niños tienen TBC. Hay algunos que no. Doctor, si el niño tiene dolor de oído, me refiere que no está teniendo un adecuado gusto por los alimentos o tiene vómitos, ¿debo hacer el hisopado? Sí, debe acudir a nuestro hospital para realizar el hisopado. Doctor, que el niño ha tenido una fiebre muy alta y él convulsiona, ¿debo llevarlo al hospital? Sí, porque debemos tener la dosis más alta en estos momentos para nuestros pacientes pediátricos. Doctor, ¿el niño que sea COVID-19 se debe aislar? No. El niño que tiene COVID-19, lo que no debe salir es a la calle, pero su familia debe tener su tapabocas N95 y brindar